que ha tenido esta crisis es la posibilidad de que en la televisión tengamos la chance de conversar con grandes pensadores como el que tenemos a continuación y que presento. Profesor titulado de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica, dentro de algunos de los otros pergaminos que tiene don Gastón Sublet. Muchas gracias, don Gastón, por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme. Don Gastón, solo a modo de introducción, antes de meternos de lleno a la conversación que nos convoca, ¿cuánto tiempo usted dando clases? ¿Cuánto tiempo como profesor? 47 años. Usted tiene actualmente 92. Voy a completar medio siglo. 47 ni años. Más ni menos. ¡Qué paciencia! Y todavía hago clases. Don Gastón, a propósito de lo mismo, se ha instalado un sistema de educación que precisamente apunta a lo contrario, ¿no? Quizás con el exitismo como la gran bandera, dejando de lado el conocimiento propio, la relación del alumno con su entorno, la comprensión de eso. ¿Por qué siente usted que pasó eso? ¿Dónde se desvió el camino? Porque también en muchas etapas se caricaturizó a aquella persona que estaba más cercana a la espiritualidad. Se tendió todo a lo racional. ¿Por qué se generó ese camino? Mira, en realidad las culturas históricas se han inaugurado siempre sobre principios espirituales muy profundos. Sea la cultura islámica, brahmánica de la India, confuciana de China y la cultura cristiana europea, ¿no es cierto?, sobre principios espirituales muy sólidos. Pero con el tiempo, el incremento del poder, por una parte, la complejidad creciente de la existencia han ido alejando al hombre de su propia esencia, en el fondo, obligando a vivir hacia afuera, ¿cierto? Entonces esto ha ido debilitando lentamente los principios sobre los cuales se fundamentó la cultura. Entonces, llegado la revolución industrial, ya tenemos una Europa que se alejó definitivamente de los principios fundamentales. Entonces ahí empieza la época de las grandes guerras y se ve que la ética cristiana original ya no está vigente. Está vigente en la iglesia, si ustedes quieren, en los cristianos. Eso no significa que haya desaparecido el cristianismo, pero ya la cultura imperante no es cristiana. Entonces podemos entrar en una guerra mundial, y sobre pretexto de defender la democracia, los valores, son puras palabras en el fondo. Lo que pasa es que son choques de poder de las grandes potencias, en el fondo. Y nosotros, los pequeños países, contemplamos el maldito espectáculo, ¿no? Sí. Eso es el principio, la complejidad de la vida, la concentración de poder y el hecho de que alcanzar el bienestar se confundió con el sentido mismo de la vida. O sea, caemos en un materialismo del cual no va a salir nada bueno. De hecho, han salido 2 guerras mundiales de ese materialismo. Mire, yo me sorprendí mucho de que el Papa Francisco, en su encíclica sobre el medio ambiente, pusiera a los indígenas como ejemplo. Ahora ahí se invirtió la relación. Originariamente los indígenas eran ignorantes, no tenían cultura, y es el europeo que conquistó América que le enseñó la cultura en el fondo, porque ellos no sabían nada. Ese es el prejuicio que tenían. Claro. Ignorancia total. Ahora se invirtió. El cristiano, el pontífice de Roma le dice al cristiano: mira al indígena, él tiene una relación sagrada con la tierra, no la considera como un bien comercial, entonces la trata con respeto. Entonces, eso ya es un paso importante y muy notable, además, dado por un pontífice de Roma. Que es un tanto crítico, que tiene que ver con el ocio, que los griegos aprovechaban tanto para la creación, para el pensar, que contribuyó tanto a la sociedad y que en estos modelos actuales de productividad el ocio está castigado. Lo más importante es hacer las cifras azules, tener los productos. Las metas. Las metas. Entonces, ¿cómo podemos, en un sistema actual donde una persona trabaja largas horas, se tiene que trasladar a su casa en un transporte que muchas veces no funciona, cómo podemos establecer espacios sanos de diálogo y de conversación solamente remitiéndonos en el tiempo?
dialogando y obligados a mirar de frente cosas que siempre miró un poco de reojo nomás. O no quiso ver. Ahora la verdad se nos viene encima, es el problema. La verdad se nos viene encima y de qué peso es esa verdad, yo creo que todavía no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, yo creo que es un movimiento mundial de liberarse de las estructuras de poder de esta civilización que ha creado tanta desigualdad. ¿Cómo va a seguir tolerando el mundo de que 10 millones de personas tengan toda la riqueza del mundo en sus manos y que 7.500 millones dependamos de ello? ¿Cómo va a seguir tolerando eso? Entonces yo creo que en Chile todavía no nos damos cuenta de que hay un mar de fondo mucho más profundo. Yo creo que en el mundo académico hay muchos que se dan cuenta. Ahora yo creo que las universidades deberían ir preparando el cambio, porque el cambio viene de todas maneras. Los cambios de paradigma cultural son unos movimientos que emergen del inconsciente colectivo. O sea, la vida está en peligro. Estamos al borde de un colapso definitivo de toda la vida en el planeta, ¿no es cierto? Entonces la vida se defiende a sí misma y crea desde el fondo del inconsciente colectivo de todos los pueblos, emerge la concepción de un nuevo pacto, de una nueva manera de vivir. Muchos se deciden por la sencillez de la vida. Ya, esa decisión, ¿no es cierto?, por la sencillez de la vida, para el mercado es un peligro, por supuesto, porque de repente pueden decidir no comprar. ¿Qué es lo que pasó con Martin Luther King, ¿no es cierto? Dijo, en aquí en adelante ningún afroamericano se sube a un autobús, y quebraron todas las empresas de autobús, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que teme el sistema, la deserción. Primero la decepción. Primero la decepción, claro. Claro, una decepción tremenda de lo que este sistema ha hecho, y después viene la deserción, y eso es muy peligroso. O sea, un 15% de la humanidad ya en la cultura alternativa es como para mirar. Yo tenía grandes inquietudes, grandes dudas, y leyendo el libro del Tao de Lao Tse o los clásicos confucianos, especialmente el libro Las Mutaciones, ahí estaba la respuesta a todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo, y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, sí, dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón. Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil de entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos, deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir la autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte? Si ¿Perdón? hay otra vida después de la muerte. Pero ¿Usted es por cristiano? supuesto, mijita, por supuesto Que la hay Gaby otra no. vida. Yo veo a la Gaby. Según la tradición Soy bíblica, agnóstica, no sé lo que hay. Según la tengo tradición una mente bíblica, capaz de el entender muerto- ni encontrarme con alguien. el muerto duerme hasta la resurrección. Entonces, nuestra esperanza cristiana
es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso que es parte de la evolución en el fondo. Primero tenemos un cuerpo carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos creen a rajatabla, otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Y yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las Escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, Dios mío! La medallita milagrosa. Y todo eso es un montón de cosas. Pero eso es fe también, es fe a ser cristiano. Espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada, no vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un ser que dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso basta, que es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que esté hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo
en virtud de lo que pasa hoy serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio... Claro, de que el sacrificio habría sido en vano en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. De todos los muertos. Bueno, el sacrificio ya ocurrió, pues, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Pero Él qué raro sabe, que trae el sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, ese un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? ¿Cree en la reencarnación? ¿Perdón? ¿Cree en la reencarnación? Ya, pero en la Biblia no existe la autorrealización, por tanto existe la resurrección.